Hola, feliz tarde, ¿cómo están? Mi nombre es Karen Peñalosa, soy estudiante de comunicación social y bueno, hoy les voy a presentar un tema bastante controversial en la actualidad. Yo escogí los desafíos que presentan los medios de comunicación en Venezuela actualmente y bueno, ¿cuáles son? O sea, ¿por qué hay desafíos? ¿Por qué está haciéndose tan cuesta arriba la comunicación en Venezuela? Y acá les voy a presentar, tengo una presentación acá para poder guiarme un poco más y tengo un material complementario para poder definirles cuáles son esos desafíos y por qué pues me interesó este tema. Venezuela ha experimentado una disminución constante de la libertad de prensa en los últimos años. ¿Por qué hablamos de los últimos años? Porque bueno, ha sido como en estos últimos 10, 15 años, considero yo que puede ser en estos últimos 10 y 15 años, quizás alguien cree que son muchísimos años más o menos, pero bueno, controversialmente considero que han sido estos últimos 15 años por el hecho pues de que muchos periodistas han emigrado, han cerrado muchos canales de televisión, la libertad de expresión se ha visto un poco vulnerada bueno, lamentablemente por el gobierno que está en este momento. Y bueno, esos factores también han influido muchísimo en que la comunicación sea totalmente libre, totalmente transparente, que sea veraz. Los medios de comunicación se enfrentan a numerosos desafíos que restringen su capacidad para informar de manera precisa y objetiva. Es lo que les estaba diciendo, que bueno, es bastante complicado tener una comunicación pues concisa, clara, directa, porque bueno, hay muchas trabas, hay muchos bloqueos de información, que bueno, es una realidad que manejamos hoy en día. Uno de los primeros desafíos son las restricciones gubernamentales. El gobierno venezolano ha utilizado diversas tácticas para controlar la información, incluyendo el cierre de medios de comunicación, la censura y la intimidación de periodistas. Estos son puntos, bueno, es bastante controversial esta información, ya que, bueno, lamentablemente la intimidación de periodistas se ha vivido últimamente, por lo menos en el tema de las elecciones. Vimos como muchos periodistas pues incluso estuvieron presos por hablar, por decir cierta información. La falta de acceso a la información pública dificulta la labor de los periodistas, es así. Porque uno como periodista, bueno, yo porque ya me considero como periodista, bueno, divulgar la información se hace cuesta arriba cuando te cierran los canales. Otro de los desafíos que presentamos es las dificultades económicas. La crisis económica ha afectado gravemente a los medios de comunicación, lo que ha provocado la escasez de recursos y el cierre de muchos medios impresos. ¿Por qué hablamos de los medios impresos? Porque, por ejemplo, para traer el papel con el que se hace el periódico es bastante costoso y no se ha traído, o sea, por el tema de la crisis económica. Y dificulta la sostenibilidad de los medios independientes. Eso también. O sea, por ejemplo, yo quisiera abrir una emisora radial, voy a ser productor nacional independiente, pero bueno, es complicado porque tienes que sacarte un permiso, tienes que comprar tus aparatos, tus micrófonos, pagarle al productor, a la música, todo eso. O sea, todo esto de manera económica pues se hace cuesta arriba. La polarización política. La profunda polarización política en Venezuela ha creado un entorno hostil para los periodistas, quienes a menudo son atacados por ambos bandos. O sea, si eres del oficialismo, si eres de suma izquierda, eres de derecha, entonces eso también es un tema bastante controversial, es un desafío que enfrentan los medios de comunicación en Venezuela. El auge de los medios digitales. Si bien los medios digitales han proporcionado nuevas plataformas para la información, también se enfrentan a desafíos como la desinformación y los ataques cibernéticos. Eso también es un gran desafío que enfrentamos hoy en día acá en Venezuela, porque los medios, bueno, son una puerta esencial para la comunicación, pero también por un huequito desinforman demasiado, crean muchas matrices de opinión, crean incertidumbre, comunican información que no es veraz, que no es real, y lamentablemente como tienen rápido, transitan demasiado rápido, pues es un desafío
bastante importante para la comunicación acá en Venezuela. O sea, la podemos utilizar a nuestro favor, pero también se puede utilizar negativamente para cualquier tipo de noticia, para cualquier tipo de información que queramos comunicar. A pesar de las promesas del Internet como herramienta de difusión de noticias, el gobierno venezolano sigue encontrando formas de bloquear el acceso a sitios de noticias independientes. Es crucial proteger la libertad de prensa y garantizar el acceso a la información para todos los venezolanos. Les voy a dar acá una información adicional que estuve investigando como Espacio Público, que es una organización pues que se encarga de divulgar toda la información de estos periodistas. Es un espacio, bueno, como lo dice el Espacio Público, es un espacio donde hay periodistas y buscan información, buscan noticias, quizás nacionales e internacionales, más que todo nacionales, y cómo influyen las noticias internacionales la geopolítica también. Y bueno, tratan de que la información de verdad llegue a todo el territorio nacional, que no tengan trabas para nada. Es una muy buena organización, quizás, bueno, trabajan de manera independiente y es excelente. El Instituto de Prensa y Sociedad, IPYS, Venezuela, documentan y denuncian las violaciones a la libertad de prensa en el país. Esa es otra organización que se encarga pues de tratar de ser transparente en toda la información, de que no haya sesgos por ahí de no, si esto sí es, esto no es, sino que la información sea veraz y sea clara y concisa. La situación de los medios de comunicación en Venezuela es compleja y evoluciona constantemente. Por eso siempre tenemos que buscar, investigar los comunicadores. Hoy en día, los futuros comunicadores, los futuros periodistas, tenemos que investigar antes de sacar una información, saber de qué fuentes confiables. Eso es sumamente importante. Y por eso, bueno, creo que estos son los desafíos más importantes que enfrentan los medios de comunicación acá en Venezuela. Debemos ponerle atención. Quizás hay otros más, o sea, si investigamos un poco más adentro, nos adentramos un poco más al tema, pues consigamos muchos más. Pero siento que los más importantes son estos: las restricciones gubernamentales, la dificultad económica, la polarización política, que es bastante importante también porque es un lado y otro. Entonces, bueno, se crean muchas matrices de opinión, no sabemos si esta información es real, no sabemos si esta otra información es cierta. Entonces, bueno, eso también. El auge de los medios digitales, que lo podemos tomar a favor o negativamente, eso también es importante. Ahora les voy a dar unos ejemplos sobre, bueno, cada punto que tocamos, de cada desafío. Por lo menos para las restricciones gubernamentales, tenemos el ejemplo del cierre del Nacional y Tal Cual, que se vieron obligados a suspender su circulación debido a la falta de papel prensa y las restricciones gubernamentales. El papel prensa es lo que les venía diciendo con el tema económico, que es uno de los desafíos que enfrentamos acá en Venezuela, porque bueno, el papel prensa es bastante complicado de traer y bueno, con la crisis económica pues no lo podemos tener. Con el tema económico, la reducción de la programación de canales de televisión y emisoras de radio debido a la falta de recursos y equipos. Ese es otro ejemplo que hemos visto pues en estos últimos años acá en Venezuela. En la parte de la polarización política, la división entre medios oficialistas y opositores, con información sesgada y parcializada en ambos lados. Eso también es un desafío, porque por ejemplo tenemos a los opositores, dicen una verdad según ellos, y los oficialistas que dicen otra verdad según ellos. Entonces eso crea mucha desinformación y no sabemos si la información es real, ni si es concisa, si no. Entonces eso crea mucha incertidumbre en la población venezolana. En otra parte, en los medios digitales, bueno, este es un desafío que no había comentado, pero me parece que es de suma importancia, que es la fuga de los talentos. Porque, por ejemplo, bueno, ya sabemos toda la migración que hemos tenido acá en Venezuela, y esa fuga de talento es un desafío que enfrentan los medios de comunicación acá en Venezuela, porque lamentablemente todo ese talento que teníamos acá pues ya se ha ido, y nos atrevemos a decir que se ha ido quizás más del 50% de los periodistas. Entonces, ¿qué pasa? Estamos desarmados totalmente. Toda esa fuga de talento que hemos tenido pues nos ha debilitado en la parte comunicacional. La desconfianza del público, eso también. Pero aquí también hablamos de la parte del auge de los medios digitales, de la polarización política. Ahí influye mucho el tema de la desconfianza del público. La proliferación de noticias falsas y la dificultad para distinguir entre información veraz y desinformada. Eso, esta desinformación, noticias desinformadas o la desinformación.
Entonces, bueno, era lo que quería comunicarles con estos ejemplos y bueno, para que lo entendieran un poco mejor. Pero sí, Venezuela pues tenemos una gran tarea que hacer los futuros periodistas y bueno, tratar de quitar todas estas barreras, todos estos desafíos que enfrentamos en la actualidad. Y bueno, muchísimas gracias.